Esto que ven es una cierva que aparecía muerta este fin de semana en plena calle de Cabezón de Cameros, presuntamente tras un ataque de lobo. La aparición de este animal muerto ha causado sorpresa y preocupación entre los vecinos, aunque no es la primera vez que se registran ataques en este municipio. Sí que es una de las pocas ocasiones en las que el animal se ha adentrado en el casco urbano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Miedo y cautela es lo que tienen los vecinos de la localidad. Hoy hablaremos con el alcalde de Cabezón de Cameros para saber si esto puede ser normal o tienen que tomar alguna medida de precaución. Lo haremos después en la tertulia y hablaremos de más asuntos. El Gobierno de La Rioja ha presentado el proyecto de ampliación del CIVIR, que contará con 3 nuevas unidades de investigación y en él se invertirán casi 13 millones de euros. El presidente del Ejecutivo riojano ha destacado el avance que va a suponer esta nueva infraestructura que duplicará la capacidad del actual centro de investigación. Y esa ampliación, ese CIVIR Plus que hoy anunciamos, va a suponer, en primer lugar, una duplicación del espacio actualmente disponible. Es decir, vamos a multiplicar por 2 los espacios disponibles de CIVIR. Lo vamos a hacer con la creación de 3 unidades. Una unidad de investigación clínica, una unidad de investigación e innovación sanitaria y una tercera unidad de investigación preclínica. Y la vivienda se ha consolidado como uno de los principales problemas sociales en España y también en comunidades como La Rioja. El encarecimiento sostenido del alquiler, la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad y la escasez de oferta asequible han situado el debate en el centro de la agenda política y social. Esta semana el Gobierno llevará al Consejo de Ministros la prórroga del decreto antidesahucios, una medida incluida dentro del llamado escudo social que busca proteger a los hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Una prórroga que llega en un contexto de mercado tensionado y que vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre la protección social, la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado inmobiliario. Sánchez anunciaba hace unos días una nueva bonificación del alquiler, algo que no fue buen visto ni por sus propios socios de gobierno. Y creemos que lo que hay que hacer es decretar con toda urgencia y toda inminencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año. Insisto, para que quede cristalino, Podemos va a votar que no a cualquier regalo fiscal a los caseros. Sánchez es el principal culpable responsable de la crisis habitacional que tenemos. O sea, Sánchez solamente pone parchecitos a un drama. Y aunque esto puede ser una medida más, pues también quiero recordar que no cuenta con el apoyo fundamentalmente de los socios del gobierno. Si lo que se me ha preguntado es si me parece positiva, sí, pero me parece francamente insuficiente. Menos trabas y menos burocracia para la licencia de construcción para una vivienda. Bueno, pues se encuentra con nosotros aquí en plató Álvaro Marqués, él es el portavoz del Sindicato de Vivienda aquí en La Rioja. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer. Viene acompañado también de Silvia Yepez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Enseguida conocemos el caso de Silvia, pero antes quería preguntarle a Álvaro por la opinión, ¿no?, de ese anuncio que hacía el presidente Sánchez sobre esa bonificación para los propietarios que no subieran el alquiler este año, pendiente de todos esos alquileres, de esos contratos que van a acabar ahora y que se hicieron en la pandemia. Sí, claro. Desde el sindicato de vivienda y casi todos los sindicatos de inquilinas estamos en contra de esta medida. Es un intento vago del gobierno de hacer algo. Es bastante curioso ver cómo dentro del espectro político casi todos están en contra de estas medidas. Pero las razones por las cuales nosotros estamos en contra básicamente es porque ven el problema de la vivienda y la vivienda en sí como un bien de mercado que se debe básicamente producir más. Si se dice que si eres un martillo todos tus problemas son clavos, y si eres aquí un economista, un gran propietario o una gran constructora, pues claro, todo se resuelve con la oferta y la demanda. Y aquí se dice que para evitar que haya especulación casi se está dando un soborno a
a los propietarios para que no lo hagan, lo cual nos parece bastante bochornoso cuando el principal afectado aquí siempre va a ser las inquilinas y las personas de día a día, que con las subidas históricas que estamos teniendo de los precios, máximos históricos no solo a nivel regional sino también a nivel nacional, se hacen inasumibles. Entonces, si se quieren medidas más urgentes, no se pueden hacer incentivos voluntarios. Tenemos que hacer políticas que, lamentablemente, para pesar de muchos, pero para el mejor de toda la población, van a enfadar a la gente. Pero tenemos que ser valientes, tenemos que intervenir en el mercado, no solo dar paguitas, por así decirlo. Y eso, ayudar a gente como Silvia o a gente como yo, que todavía no tenemos acceso a la vivienda, lamentablemente, y a este paso las tendencias a la alza. Bueno, qué duda cabe, ¿no?, que hay que tomar medidas al respecto. Mañana está previsto que que el Gobierno, dentro de ese Consejo de Ministros, se lleve ese decreto, esa prórroga del decreto antidesahucios. Es el caso de Silvia, ella está en esa situación. ¿Crees, Álvaro, que con este decreto se puede, porque hay algunas plataformas que así piensan, podría fomentar la ocupación ilegal o la inseguridad jurídica? ¿Cuál es vuestra postura? A ver, desde el principio, desde nuestros puntos del sindicato, queremos parar los desahucios, especialmente a gente sin alternativa habitacional. Eso está en nuestros puntos y no creemos que esto vaya a dar esos problemas. Francamente, me trastorna que se mencione aquí la ocupación, porque ya a nivel nacional es que es bajísima, 0,05%. Apenas hay... No conozco ningún caso. Aquí en La Rioja, según los datos que yo he conseguido, eso es el 0,002, ni siquiera un 1%. O sea, los casos que se han registrado o se han vuelto mediáticos de 5 personas, los puedo contar con la palma de mi mano. Entonces, estas medidas, lejos de, aunque son positivas, lo único que se siente más bien es como una especie de alto al fuego o casi una tregua con los propietarios, para que básicamente no sean, en cierto modo, malas personas, que tengan un poco de humanidad por la gente que ha prestado su vivienda y que la está pagando. Porque en nuestro caso, desde el sindicato, es que son la mayoría de casos de gente que quiere seguir y no puede. Vamos a conocer el caso de Silvia. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu situación en estos momentos? Mi situación ahora mismo, estoy yo en estado de vulnerabilidad en primer lugar, y en segundo lugar está el desahucio, que estoy a la espera de un juicio, y pues la casera no me quiere dar un nuevo contrato. Ha empezado ella a denegar el nuevo contrato, porque yo también como inquilina tengo mis derechos, pero es que ella no, un rotundo no, de no volver otra vez a hacer un nuevo contrato, y estoy a la espera de un juicio. ¿Cuántos años llevas en alquiler en esa casa? 8 años. 7, 8 años estoy. Entonces... ¿Por qué te llega ahora el propietario y te dice que quiere que lo dejes? ¿Tú sigues pagando? Sí, yo sigo pagando mensualmente el alquiler, y había hablado con ella para que me haga una prórroga, pero no, o sea, no, definitivamente no quiere, porque bueno, en realidad esa casa, esa vivienda lo tiene, me parece que es de herencia, o lo quieren también poner como a la venta o para turísticos. Entonces, pues eso es lo que ella me... ¿Y cuándo te ha dicho que se termina el contrato? O sea, tú vas a estar en la casa hasta que se produzca el juicio, claro. Sí, claro, estamos a la espera del juicio, y son días de incertidumbre, porque yo no sé qué es lo que voy a hacer, dónde voy a ir con esta situación que no solamente yo, sino de muchas personas que están en la misma situación mía.
O sea, tampoco tenemos, si tenemos que desocupar el piso, ¿dónde vamos a ir? Acá no tenemos casas sociales, porque yo también he ido a IRBI, he acudido a IRBI varias veces, entonces del IRBI no tenemos ningún tipo de ayuda para poder irnos a otro lado. La situación definitivamente está muy crítica, pero a la final los pisos también han subido mucho. Te piden 2 meses de fianza, 2 meses de alquiler y con este estado de vulnerabilidad que yo también tengo, ¿dónde? O sea, no se puede, es imposible conseguir otro piso para volver a... ¿Cuántas personas están viviendo en la casa? Yo estoy sola. ¿Tú sola? Sí, estoy sola. Y lo que pagas ahora de alquiler, sería impensable que te fueses tú sola a un piso. Ahora mismo no. Sí. Ahora mismo es imposible. Sí, ¿cuánto pagas? Era 400, ¿no? 400. Sí, 400 estoy pagando. Sí, ahora en Logroño he hecho un pequeño repaso antes de venir aquí de los precios en la plataforma de Idealista, y alrededor de la media aquí en la capital son de 800-900 euros. O sea, los que al menos ofrecen en esa plataforma, pero la más baja que he llegado a ver es de 600. Si vamos a otras localidades cercanas, ya pueda ser Lardero, ya pueda ser Calahorra, Santo Domingo o incluso, vamos a decir, Anguiano, el precio baja, pero 700. O sea, es increíble que el mercado esté tan caro y francamente no es porque falten casas. Aquí se estipula que en La Rioja hay unas entre 25.000 viviendas vacías y más de la mitad están en la capital. Y yo creo, tengo la firme convicción de que dentro del sindicato es una de las principales medidas que el gobierno, tanto regional como a nivel nacional, debería hacer, es movilizar esta vivienda vacía, pero no mediante incentivos. Otros países lo están haciendo y también, por ejemplo, el fin de la especulación con ellos. Así que si ya podemos impedir que fondos buitres puedan invertir allá, o podemos también regularizar sus precios, o los pisos turísticos, los cuales son muy rentables, nunca mejor dicho, para el propietario, y al fin y al cabo quitan acceso a esa vivienda. Así que dentro del sindicato de vivienda de La Rioja lo tenemos muy claro, necesitamos medidas más urgentes, porque construir va a tardar, y si se construye y se vuelve a vender, la cosa va a seguir igual. España ha estado construyendo mucho tiempo, desde la transición y todo, hasta la crisis del 2008. Y eso no ha sido nunca la solución. Y en otros países podemos tener de modelo. También vemos que los que mejor le van es que no tiene que ver ni con la inflación, ni con los salarios, ni con los impuestos, ni con la construcción. De hecho, aquí la tasa de población es bastante estable, así que la demanda tampoco ha bajado ni ha subido. Así que no es un problema de oferta, es un problema de voluntad política. De todas formas, Silvia, tú puedes llegar a entender, ¿no?, que las circunstancias de una persona que pone su piso en alquiler pueden cambiar también, y a lo mejor esa propietaria tiene otras necesidades, ¿no? Claro, eso es un límite ahí, ¿no?, entre qué hacer, o tú le puedes pedir tiempo, ¿no?, que te dé tiempo para buscar otra cosa, ¿no? Me imagino que habrás intentado hablar con ella de alguna manera, ¿no? No sé cuánto tiempo llevas en esta situación. Hace un año, o sea, ya hace un año que ella quería que yo desocupase, pero claro, el problema es que si hubiera casas sociales donde uno se podría cambiar, uno se cambia, se va a otro lado, pero es que no hay. Y con estos precios que están ahora y que te pide la inmobiliaria y que te piden tantas cosas, es que es imposible. Yo quiero recalcar también de que, por ejemplo, el sindicato de vivienda está jugando un papel muy importante, porque ellos son nuevos, pero hace un año que han cumplido el grupo de jóvenes, sí, que a mí particularmente me han ayudado mucho. De no ser ellos,
que estuvieron en el momento en que la casera fue a sacarme. Ellos estuvieron presentes ahí por lo menos para poder paliar un poco y poder quedarme. Porque si no, de no ser ellos, entonces yo hubiera estado en la calle, porque a la final yo estaba sola. Y entonces el estar sola y estos problemas te ocasionan miles de sentimientos encontrados que no sabes qué hacer. La preocupación sin dinero y no sabes dónde ir, entonces es una gran preocupación. Es una crisis habitacional la que estamos viviendo en estos momentos y, como decías, Álvaro, son los políticos los que tienen que poner cartas en el asunto y dar una solución. Se nos acaba el tiempo, pero os invito cualquier otro día a que sigamos charlando sobre esta situación, conocer qué es lo que pasa contigo, Silvia. Sí, sí. Así que muchísimas gracias a los dos y que vaya todo. Y ojalá vernos más veces por aquí. Sí. Gracias. Gracias a vosotros gracias por darnos la cobertura de poder informar sobre las situaciones de los que estamos en esta situación. Así es, gracias. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. Pues vamos a saludar ya a quienes nos acompañan hoy lunes aquí en Punto de Encuentro. Inmaculada Ortega, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Fede Krumna, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Y está con nosotros también Diego Ubis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Vaya día que hace hoy, ¿eh? De tormenta y de frío y de mucha viento, y os agradezco muchísimo que me acompañéis aquí esta noche. Bueno, vamos con las novedades de la investigación sobre el accidente ferroviario. Sabemos que la vía afectada no se renovó totalmente y, según apunta el responsable de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, la causa principal que se investiga es la rotura de una soldadura. Escuchamos a Ignacio Barrón. Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de toda esta tragedia, ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. En el momento en que sepamos exactamente cuál ha sido la causa de la rotura y el que ha producido el descarrilamiento, y luego ya viene pues la mala fortuna de los choques, etcétera, lo que sí que vamos a ver es por qué se encontraba así esa soldadura, cómo se podría haber detectado, etcétera, etcétera. Es decir, la investigación va a ir mucho más allá que decir esto ha sido la causa. El juntar dos carriles de épocas distintas, en principio, no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien. Todos creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento, y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que por lo visto presentaba algunos problemas que podrían llegar a ser críticos, y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar. Y precisamente ahora es una de las cosas que hemos pedido a Adif, que nos informe de exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros tramos no. Bueno, pues son declaraciones en el mismo día de hoy. Diego, lo hablábamos el lunes, parece evidente que lo más fiable sería esto, ¿no? La rotura, precisamente por la parte de la soldadura, ¿no? Que hablaba en un primer momento que si se había hecho a mano en vez de que fuese robotizada. Yo creo, voy a decir lo mismo que decía el lunes. Creo que es muy pronto, creo que se está investigando. Tenemos en este país una muy mala tendencia a revictimizar a los que sufren a estas víctimas, a empezar a hablar, yo creo que más de la cuenta, de que se ha pasado esto, de que si, bueno, empezando por el ministro, ¿no? Que dijo que había producido una renovación integral de las vías, y parece que no ha sido así, que se había invertido muchos millones y parece que había, como ha dicho, carriles que convivían desde 1992 con carriles renovados o carriles que se habían actualizado.
Creo que es muy pronto para hablar, creo que sí, se tiene que seguir investigando y no es bueno, yo creo que remover en estos momentos, porque tenemos a esas víctimas, a esas familias, que les volvemos a hacer sufrir con todas las noticias que muchas de ellas seguramente serán falsas o no serán ajustadas a la realidad. A mí lo que me molesta es que en todo este entramado ministerial en el que hay secretarios, subsecretarios, directores, aquí nadie asume responsabilidades, ¿no? Acabamos de conocer que hoy han dimitido o han cesado a dos altos cargos de Adif y de Renfe, pero solo por el caos de Rodalíes. Nada que tenga que ver con este accidente, nada que tenga que ver con todas las deficiencias que se están denunciando por parte del sindicato de maquinistas, con todos estos problemas que estamos viendo que aparecen en vías que sufren deterioro, que no están tan al día como deberían, y no pasa nada. Y eso es lo que a mí me duele, ¿no? Nadie asume responsabilidades, nadie tiene la responsabilidad, aunque sea vigilando, de que el mantenimiento sea efectivo, de que esos trenes que se supone que se compran para vigilar esas vías estén en funcionamiento. Nadie asume responsabilidades en este país, de verdad. Fede, y luego ya recoge Inma. Pues yo estoy muy en la línea de Diego. En primer lugar, creo que, a diferencia de otras ocasiones, sí que deberíamos exigir a la clase política cierta precaución, justo en lo que decías tú, Diego, de no instrumentalizar el sufrimiento y el dolor de las personas. Creo que al final, hoy, hay ciertas vertientes políticas que podrían optar por salir a llamar asesino a un ministro simplemente por buscar titulares grandilocuentes, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Creo que por suerte eso se está evitando. Sí que es cierto que al final es una cuestión de actualidad, se habla sobre ello y no está mal que la gente hable sobre ello y que se pregunte qué es lo que ha pasado para que no vuelva a suceder, pero también estoy en la línea de depurar responsabilidades. Al final, lo que creo que no es de recibo de ninguna manera es que el ministro se vanaglorie de haber dado una rueda de prensa de 2 horas o que quiera, de forma un poquito velada, comparar su actuación posterior a una crisis con las actuaciones que ha habido antes y como querer sacar pecho de haber dado una rueda de prensa hasta las tantas de la madrugada, en lugar de pensar en por qué ha sucedido el accidente, en lugar de ser quizá un poquito precavido a la hora de decir que se había renovado íntegramente la vía, cuando ahora descubrimos que había una junta, que es precisamente la que ha fallado, que unía 2 vías con casi 40 años de diferencia o 30 años de diferencia entre unas y otras, y no quiero ser yo quien diga si eso está bien, está mal hecho, es un trabajo adecuado o no, porque por supuesto creo que no nos compete a ninguno de nosotros valorar la rectitud de una intervención ferroviaria. Entiendo que hay expertos para ello, pero desde luego lo que sí que me deja con un sabor de boca muy agridulce es que el ministro quiera salir el primero de todos a justificarse y a que le comparen con otros y que la gente diga, pues mira qué bien está haciendo el ministro, que esa precipitación le lleve pues a haber afirmado cosas que hemos descubierto ahora que no son ciertas, como que la vía se había renovado íntegramente y desde luego una mirada al futuro, decir qué vamos a hacer a partir de ahora para que estas cosas no vuelvan a pasar, porque ahora de repente sí que los trenes van a empezar a ir un poquito más lento en determinados tramos, cosas que no se habían hecho hasta ahora, cuando llevan denunciándose por lo menos desde agosto del año pasado, que es la información a la que he podido acceder yo, ¿no? Parece que tiene que haber una desgracia de esta magnitud en nuestro país, que queremos ahora de repente escurrir el bulto, nadie es responsable, lo que decía Diego, ¿no? Que se diluyen responsabilidades dentro del enorme conglomerado de responsables políticos que hay y al final aquí nadie tiene culpa de nada y empezamos oye, pues mira, vamos a rebajar las velocidades, ahora de repente ya sí nos importa lo que diga el sindicato de maquinistas, ¿no? Y hasta ahora pues no les hacíamos caso y desde luego nadie es responsable de no haber escuchado a los maquinistas. Escuchábamos también por ir a nuestra tierra que sufre una temporada o una realidad ferroviaria bastante complicada también, por supuesto no, y por suerte hemos tenido que lamentar desgracias, pero hablaban hace poco de que hay un tramo que lo hace el tren a 10 km por hora porque la vía se está hundiendo. Y eso también es competencia del Ministerio y también es algo que se viene denunciando. ¿Cuándo va a actuar el Ministerio? ¿O hasta cuándo vamos a permitir que un tren tenga que circular a 10 km por hora para evitar una desgracia mayor? Por no hablar ya, por supuesto, de todo el tema de los retrasos, que hace meses que en Logroño no sale un tren a la hora de los que dirigen a Madrid. Entonces, bueno, creo que ahora mismo España vive una realidad ferroviaria terrible, creo que desde el Ministerio nos quieren vender todo lo contrario y creo que ahora lo que toca es agachar la cabeza, ponerse a trabajar y depurar responsabilidades a quien le competa. En el punto de Logroño
y de Haro las obras se están haciendo. Sí que es cierto que no habría que haber llegado a ese punto en el que, ¿no?, que la vía se fuese a caer que parece que empezamos ahora a preocuparnos, ¿no?, porque ha sucedido una desgracia. Inma, ¿es pronto para dimisiones? Habría que ser... Mira, yo os escucho y pienso, pues menos mal que nos importan las víctimas y nos importa que esto no vuelva a ocurrir, porque la impresión que tengo de vuestras intervenciones, sobre todo la de Fede, es que acabamos, o acabáis, mejor dicho, en el punto final de cuál es la responsabilidad de un político. A mí me parece que eso llegará seguramente, como le ha llegado a Mazón, que no tiene nada que ver, porque nos quejamos de que se da la cara al comienzo, y es que Mazón no la daba ni al comienzo ni al final. Entonces, no tenemos que contradecirnos a nosotros mismos. Llegará el momento, María, en el que se sabrá con absoluta seguridad lo que ha ocurrido, que parece que ya está muy cerca, y luego, si hay una responsabilidad técnica, ¿de quién? Si hay una responsabilidad política, ¿de quién? Y seguramente las cosas se irán asumiendo. A mí lo que me preocupa es saber si en la línea ferroviaria de nuestro país, me da igual la catalana que esta de alta velocidad, todo lo que se tiene que hacer para la seguridad de los viajeros se hace. Eso me preocupa. Y aquí sí que me parece que cuando se hagan los informes que se tengan que hacer, no solamente se tiene que dedicar a este punto en concreto de lo que ha ocurrido, sino cómo tenemos toda nuestra cuestión ferroviaria y cómo tenemos que hacer para arreglarla. El tema de Cataluña que decía Diego, ese tema yo creo que es pedido y no negado, la dimisión de responsables, porque realmente es algo que no tiene ningún sentido, no es un accidente provocado por una cuestión puntual, sino una situación que se está dando, que ya dura muchísimo y que realmente no está dando una respuesta a los ciudadanos. Pero me preocupa cuando veo a veces las redes sociales, sobre todo, y los medios de comunicación, que no salgamos del mismo bucle en el que acabamos entrando siempre. ¿Quién dimite? Cuanto más digamos eso, me da igual quién sea, menos vamos a ir al fondo del problema y a resolverlo. La Dana fue lo que fue, terrible. ¿Qué se está haciendo para evitar otra Dana? ¿Hay obras que hacer? Venga, bueno, no sé si le queréis contestar, y si no, ¿qué os parece? Y ya pasamos de tema. Yo, María, simplemente por contextualizar, o sea, yo no tengo ningún afán en sacar, o sea, o por lo menos por lo que decías, parece que de mis declaraciones se puede interpretar que se quiere sacar un rédito político de todo esto. En absoluto, yo lo que digo es que en ocasiones parece que los políticos están más pendientes, y sus gabinetes, de ganar un relato, y creo que el ministro Óscar Puente, a eso me refería, no es el caso. Salió corriendo a dar declaraciones, y eso le ha llevado, por ejemplo, y a eso me refiero, con ser un poquito precavido, eso le ha llevado, esas prisas por ganar un relato, le ha llevado a decir que se había cambiado entera, y que se había renovado entera, y ahora hemos descubierto que es mentira. Fede, ¿Es responsable niego la o no darle engaño a la gente? Porque no creo que el ministro, pero para nada, saliera para ganar un relato. ¿Y por qué lo que yo he visto es que ha sido una persona que ha salido para dar explicaciones. Cuando las explicaciones son de carácter muy técnico, puedes acertar o puedes en algún momento equivocarte. Pero ¿creéis de verdad vosotros que Óscar Puente salió a crear un relato? Desde luego. Porque mi impresión fue que salió a dar explicaciones. Ha podido tener más fortuna o menos. No se podía callar, y yo creo que tenía que haber esperado a tener más datos, que no salir corriendo a contar lo primero que le No es salir corriendo, Diego, ni es salir a contar. Nos hemos gastado, hemos renovado. Pero Diego, ¿tú no lo viste acompañado de técnicos? Yo las ruedas de prensa que he visto, lo he visto acompañados de personas no de carácter político, sino responsables ministeriales, pero a nivel técnico. Pero que no es fácil saber, y que seguramente será la soldadura, la vía o no sé qué, ya se verá finalmente, pero de verdad mi impresión del ministro no ha sido esa para nada. Las vestiduras, intentamos echar la culpa al uno, al otro, si esto es una gestión anterior, si no es una gestión anterior, siempre acabamos igual, pero lo que dices tú, ¿qué acciones se toman? ¿Qué acciones se toman? A mí me gustaría al día siguiente, oye, tenemos trenes parados que están, que los tenemos que poner en funcionamiento. ¿Qué pasa para poder ponerlos en funcionamiento? Hay que pasar unas inspecciones, hay que poder legalizarlos. Pues
A eso nos tenemos que poner. Es que eso yo es lo que espero, A eso nos tenemos que poner. Ahí vamos a estar de Nadie acuerdo. está hablando de eso. Lo que tenemos que hacer es ponernos que si a el la acero tarea. de la vía, que si Acelor, que si los balastres, que si el acero, que si la soldadura. Yo creo que has salido con más o menos fortuna a dar explicaciones. Para cualquier problema. No puede depender de la acuerdo, fortuna, Inma. No puede depender de la fortuna que el ministro diga o no la verdad sobre un tema. No, o sea, no puede depender de la fortuna. Que no ha mentido. Sí, ha mentido. Ha dicho que esa vía estaba renovada completamente. Y hemos descubierto hoy que ni siquiera el Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios tenía la información de que esa vía no se había renovado. Yo le he visto ruedas de prensa Inma, diciendo que se había renovado la unión, incluso con dibujos, empezó con hablando de la totalidad fotografías. y luego ha terminado corrigiéndose a sí mismo diciendo que era la unión y que había partido por la unión. Y lo acaban de decir desde el Centro de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que no lo digo yo. Qué podemos hacer y qué tienen que hacer nuestros gobernantes para que no tengamos esa problemas. Pregunta me hago, ya está. Inma, pues ya nos hemos puesto de acuerdo. ¿Qué tipo de medidas tenemos que tomar para que en adelante la red ferroviaria de este país se gestione de otra manera? Esa pregunta me hago yo. O igual no la respuesta no es, oye, cargarme al ministro. Igual es el ministro y son otras 100 personas más, no lo sé. Porque un ministro dimita ni medio equipo si no somos capaces de ponernos de acuerdo y de empezar a trabajar y de destinar dinero para que no vuelva a ocurrir. Bueno, estoy de acuerdo, Inma, un ministro que se ha ido a su casa. Hace 4 días estábamos sacando pecho de las que teníamos la mejor red ferroviaria en España, gracias, Diego. de las ayudas, o sea, del dinero que habíamos recaudado para modernizar precisamente esa red. Seguramente se ha recaudado resulta y no es suficiente. Que no es solo todo lo que reluce, que tenemos muchos problemas. O sea, eso es lo que pasa, lo que subyace es que todo el dinero que hemos recibido de Europa para modernizar la red y todas las infraestructuras que estamos construyendo no son tan buenas como pensábamos. No están tan bien mantenidas como pensábamos. Pero yo eso no me atrevo a decirlo. Venga, vamos a ir acabando. No me atrevo a decirlo. Que lo dicen los lo que digo también, es seguramente los fondos se han usado, pero necesitamos encima de la vía. Necesitamos más. Yo estuve viendo ayer a un maquinista, además de una persona de mucho prestigio en su profesión, jubilado, que no decía eso. Entonces, fijaros, estamos todavía hasta en esas contradicciones. Vamos a esperar y, sobre todo, pongamos el foco en trabajar para que se solucionen con el dinero que haga falta. En eso piensan además todos las familiares de las víctimas que tampoco están contentos con el funeral que se va a hacer, pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Vamos a cambiar de asunto, nos vamos aquí a La Rioja y lo que van a ver ahora es una cierva que aparecía muerta este fin de semana en plena calle de Cabezón de Cameros, presuntamente tras un ataque de lobo. La aparición de este animal muerto causaba sorpresa y preocupación entre los vecinos, aunque no es la primera vez que se registran ataques en este municipio, sí que es una de las pocas ocasiones en las que el animal se ha adentrado en el casco urbano. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con el alcalde de la localidad, con Rodrigo Cuadra, alcalde de Cabezón de Cameros. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Rodrigo Alba. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas noches, un placer. Bueno, cuéntanos, Rodrigo, ¿qué es lo que se halló este cuerpo de este animal el sábado por la mañana, si no me equivoco, ¿puede ser? Cuéntanos sí, un poco cómo fue. Eso es, el sábado por la mañana, pues uno de los vecinos del pueblo, que participaba en una batida en uno de los pueblos cercanos, salió de su casa y al ir a recoger el vehículo, pues ya vio el espectáculo, ¿no? Digamos, vio esa cierva que estaba muerta en mitad del casco urbano, en una de las zonas del pueblo y que estaba parcialmente comida. Se veía que la habían arrastrado, incluso se veía el sitio donde le habían dado muerte y bueno, estaba prácticamente consumida en su mayor parte. Y bueno, pues todo parece apuntar a que sí que han sido lobos. ¿Y esto es habitual que los lobos se acerquen a Cabezón de Cameros o es la primera vez? Bueno, es habitual que se acerquen a Cabezón de Cameros, es habitual que los tengamos dentro de la jurisdicción. De hecho, bueno, pues hace un mes mataron 26 ovejas dentro de la jurisdicción, también cerca del municipio, y hay que entender también un poco pues, que el lobo no entiende de jurisdicciones ni entiende de qué es urbano o qué no es urbano, sobre todo en estas poblaciones pequeñas que tenemos tan poca gente y que para ellos puede resultar pues, un entorno también natural dentro de lo innatural que puede ser el cemento. Y desde luego si bajaron siguiendo al animal, al ciervo, en este caso a la cierva, y la cierva se intentó esconder en el pueblo, intentó utilizar el pueblo como escudo, pues no le sirvió.
Bueno, ¿y cómo están los vecinos? Bueno, pues hay de todo. Ahí la mayor parte pues sí que están pues un poco alterados por el tema de que pues eso, que haya aparecido un animal muerto en medio del pueblo, que todo apunte a que han sido los lobos. Y luego pues también un poco frustrados, porque también el ganadero que tengo en el pueblo, que comparte ayuntamiento conmigo, pues ya me ha dicho, dice, joder, es que le están dando más bombo y más fama a una cierva, que al final es algo natural, que un lobo se coma una cierva, que a 26 ovejas, que al final esa sí que crea un rédito económico dentro del municipio y sí que causa pues un problema para el ganadero, para una persona. Al final ahora nosotros mismo... Sí, perdona. No, dime, Adriana, perdón. No, digo que ahora mismo el lobo aquí en La Rioja no se puede cazar en estos momentos. Se está esperando a esos recursos, ¿no?, en los tribunales por parte de las asociaciones animalistas, pero yo no sé si se había pedido por parte de los ganaderos, bueno, en excepciones a lo mejor como estas, donde los lobos se acercan a localidades con población humana, si se podía hacer alguna excepción. No sé si los cazadores o los propios ganaderos están en ello, si eso es cierto o no. Sí, yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto y que de hecho es algo que se tiene que valorar, que el lobo está bien, que esté en el monte, es un depredador natural que tenemos que tener dentro del ecosistema, pero que en el momento que se empiece a cebar, llamémosle así, con ciertas ganaderías o con ciertas poblaciones, habrá que hacer una extracción selectiva, como se puede hacer en un momento dado y se hace en el valle, al extraer unos jabalís que están afectando a unos cultivos, a unos corzos o a unos conejos, que en algunos sitios de aquí de La Rioja pues ya los pueden llegar a considerar una plaga, y de hecho se les considera, y se permite su caza y su extracción. Bueno, pues esa petición está hecha, no sé si ha habido alguna respuesta o se han dicho que la van a valorar o... Yo creo que es algo que desde la comunidad autónoma, desde Medio Ambiente, ya llevan tiempo estudiando. Al principio de la temporada de caza sí que en algunas batidas se autorizó. De hecho, en el municipio de Cabezón tuvimos una batida autorizada al lobo, pero no salió ningún lobo, pero se le podía haber tirado. Y a partir de hace pues unas semanas ya no está cambiando el tema de la normativa y ya no se puede... No están saliendo batidas para poder abatir al lobo como especie cinegética. Yo entiendo que de no aquí a mucho tiempo saldrá alguna norma, saldrá alguna autorización excepcional para poder cazarlos y para poder extraer a estos animales cuando están causando verdaderamente daños o problemas en los municipios. Pues Rodrigo, no sé si ya para concluir, si has dado alguna orden municipal a los vecinos, a los ganaderos de la zona, alguna cuestión que tengan que saber tus vecinos. No, en principio esto es un animal más que tenemos dentro del entorno. Yo les diría que mantengan la calma. Al final yo creo que el lobo tiene bastante miedo al ser humano y no es un animal que se mezcle con los humanos y yo creo que al pueblo se puede acercar, pero cuando no haya gente. En el momento que él detecte que hay presencia de humanos, no se va a arrimar. Yo creo que tenemos que mantener un poco la calma y esperar a ver lo que la administración nos dice, qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Bueno, pues esperemos que sea algo esporádico. Rodrigo, un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Adiós, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ¿cómo lo veis? Tú que eres lo veo muy alcaldesa. Sensato. Me gusta mucho cómo habla, porque ha dicho es un depredador natural, está aquí, es su entorno, pero cuando ya está causando daños económicos, como es el ganado, o cuando se ceba, es decir, cuando está ya, digamos, fijándose en un punto determinado, hay que actuar. Mira, hace 2 años, creo recordar, en la zona nuestra de Ocón, se dieron unas batidas especiales para abatir jabalíes hembras. Y alguien dirá, ¡ay, por Dios! Pues porque había en ese momento unos problemas de enfermedad y unos problemas de superpoblación que necesitaban, y creo que se abatieron como 12, y nosotros lo vemos con la naturalidad de que cuando se dan estas situaciones que son tan excepcionales, hay que actuar. Ni hay que matar al lobo todos los días, ni hay que dejarlo de matar, ni hay que matar al jabalí, hay que actuar, y me ha parecido muy sensato el que haya matado a una cierva. Es el instinto natural, aunque haya caído allí en el pueblo. Otra cosa es el ganado y los daños tan grandes que hace. Y lo digo yo, de alcaldesa de Ocón, que no tengo lobo.
O sea, no tengo lobo porque geográficamente no ha llegado allí. No tenéis pero los manadas por entiendo, allí. Entiendo a los ganaderos, entiendo a los pueblos y me ha gustado mucho que haya hablado de sensatez y de calma. Muy bien, Fede. Sí. Pues un poco en la línea de lo que estaba diciendo ahora Inma. A mí me preocupa la realidad que ha expuesto Rodrigo de los ataques al ganado. Al ganado. Estamos hablando de que el año 2021, hablo de memoria por si me equivoco, pero creo que habían sido 20 y pico ataques, 26, 27, 28 ataques, y ahora en el año 2025 son más de 50. Entonces, evidentemente existe un problema con la superpoblación del lobo, y yo considero que esos trámites legales que tenemos que pasar para poder aprobar la batida del lobo, me atrevo a decir que creo que van a ir bien y que se va a poder regular esta situación, porque al final, pues leyendo los recursos, hablaban sobre que la única motivación que existía para cazar al lobo era para llevártelo como trofeo a casa. Creo que hay muchos más motivos y el último de ellos es a nivel de trofeo. Al final el motivo principal es controlar, es una cuestión de control cinegético. Tienes que controlar la población del lobo sencillamente para que no afecte naturalmente a todo el resto del entorno y por supuesto también a las explotaciones ganaderas. Entonces al final tenemos que convivir con un animal que está también en su entorno, pero eso no significa que tenemos que dejar que la población del lobo nos termine comiendo o termine, pues oye, afectando a los propios ganaderos, porque al final a todos nos gusta la ganadería, todos estamos muy a favor de las explotaciones ganaderas y nos encanta verlas, pero luego cuando hacen ese grito de auxilio, parece que miramos a otro lado, y lo que decía Rodrigo, ¿no? Que oye, pues le estamos dando más protagonismo a una cierva, que no deja de ser un hecho natural, que a un problema real que viven los ganaderos en nuestra región día sí día también. Bueno, que nos llama la atención, ¿no? Que se acerquen a las localidades. Menudo susto, ¿no? Encontrarte con Pero eso, yo creo que es normal. Si hay mucho lobo y tienen que ir en busca de comida, es normal que se vayan acercando a poblaciones. Lo hacen los jabalíes muchas veces también, que se acercan más a poblaciones. Hemos visto en el casco urbano del Logroño jabalíes. Pero bueno, yo estoy en la misma línea que los compañeros, ¿no? Que al final, si tú decimos que apostamos por ganaderías extensivas, por la supervivencia de los pueblos, porque haya esas ganaderías en los pueblos y esa pues, al final actividad vital, ¿no? como es tener ganado y tener vida en los pueblos, pues también tendremos que pues vigilar que el lobo pues no se reproduzca fuera de lo normal y que haya una población de lobos controlada. Venga, pues vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar, nos quedan ya pocos minutos, así que a ver si podemos ser breves, como 7 minutos para un tema y otros 7 para otro. El lunes hoy comenzaba la obra del Hotel Fuente Murrieta Eurostars, con previsión de estar listo para el verano de 2028. Con una calificación de 4 estrellas, va a contar con 90 habitaciones y también una inversión de 15 millones, 15 empleos directos y 10 indirectos. Lo vemos. Un proyecto de gran envergadura que encara la mejor situación del turismo en la comunidad. La industria del turismo creo que es ahora mismo para Logroño una de las más importantes. Y además un turismo que es un poco lo que yo creo que queremos todos, de calidad. Un turismo tanto de fin de semana y sobre todo enfocado a la parte de no turismo de entre semana, pues congresos. Una obra que consta de 2 fases. Es una obra de gran complejidad, hay que mantener parte de la estructura, parte hay que derribarla, entonces pues el edificio lógicamente va a haber que sustentarlo de manera física para poder generar la nueva cimentación sin tocar ni fachada ni estructura principal. La fachada se va a quedar tal cual, sí que se va a recomponer entera, se va a iluminar entera y va a quedar totalmente renovada. La inspiración nace del mismo paisaje de la comunidad. Pues va a ser un poco escaparate de lo que puede proyectar La Rioja, de lo que puede proyectar Logroño, porque en su interior va a figurar todo aquello que La Rioja puede ofrecer, y eso nos va a permitir ofrecer al visitante una experiencia muy grata de lo que puede encontrar en La Rioja y de lo que puede encontrar en Logroño. Un proyecto que promete potenciar el atractivo riojano. Un revulsivo para el turismo logroñés, un revulsivo para la actividad emocional, social y cultural de toda esta zona, puesto que el hotel también tiene un sesgo marcadamente cultural y va a suponer que muchos visitantes quieran volver. 1 año y medio de planificación de una obra que comienza hoy y prevé finalizar en verano de 2028. Bueno, pues tenemos un nuevo hotel en la ciudad. A mí el edificio me encanta.
Parece maravilloso que se rehabilite, o sea que es para mí una buena noticia. El emplazamiento, en pleno corazón de la ciudad, ¿no? Y el edificio es precioso y yo creo que es un reflejo del momento dulce que vive el turismo, ¿no? Creo que Logroño, en este caso, pues está viendo como año tras año las pernoctaciones aumentan, las reservas aumentan, el turismo interior y el turismo de Logroño y de La Rioja creo que está de moda y nos podemos todos congratular de ello y bueno, pues esto viene a reforzar, ¿no? Un nuevo hotel, además de 4 estrellas, viene a reforzar que es un turismo de calidad y que todos queremos aquí. La verdad que yo lo conozco además por dentro, recuerdo que Cámara Oscura, Rocandio, tuvo, ¿recordáis? En el entresuelo que tenía atrás un patio precioso, su lugar de trabajo. Incluso Félix Reyes, el escultor, y Rosa vivieron también. O sea, ha habido vecinos con historia. Bien ilustres últimamente. Veo la Casa Cuna y es una delicia porque ninguno de los dos edificios ha caído, se ha perdido. Hemos perdido muchos en Logroño. Resumen una buenísima noticia. Es verdad, Diego, que el turismo está mejorando en La Rioja, pero además es que Logroño, que parece que siempre se había quedado fuera del Camino de Santiago, de la zona no turística y tal, está tirando del turismo mucho. Así que bienvenido sea el hotel. Muy bien, Fede. Pues un poquito que añadir, para mí una noticia fantástica. Iba a empezar con lo que habías comentado tú, María, que me parece que es darle vida a un espacio emblemático de la ciudad. Además creo que es totalmente cierto, no es la primera noticia a nivel hotelero que tenemos tampoco en Logroño, o sea que se ve que además Logroño empieza a ser ya un destino con fuerza a nivel turístico y no turístico. Me gusta mucho también la idea del hotel, porque no va a ser un hotel al uso, va a ser un hotel con muchos motivos riojanos, y ya hablamos ya a nivel de región, con motivos vitivinícolas, entonces creo que conecta muy bien con un espacio icónico de la ciudad, lo que nos define como región. Es una muestra más del enorme momento que vive el turismo en Logroño, porque también creo que Logroño tenía a veces ese déficit, ¿no? En comparación con el enoturismo en el resto de la región, ¿no? Localidades como Haro, por ejemplo, ¿no? Que suelen ser pues, destinos un poquito más protagonistas. Creo que Logroño está ganándose también ese espacio y pues, lo que decían mis compañeros, me parece una noticia genial. Y a seguir por la misma línea, la verdad, ya que la gente pueda disfrutar de lo que tenemos nosotros aquí todos los días. A ver si podemos verlo. Tendrá un estilo Art Deco, han dicho. Yo creo que también un poco al estilo del hotel de Correos, ¿no? Que es también así, de ese tipo, yo por la decoración que he visto, ¿no? De las fotos. Además que la época es esa, precisamente, y tendrá algo de modernismo. Sí. Venga, pues vamos con otra noticia que conocíamos hoy. El Gobierno de La Rioja presentaba el proyecto de ampliación del CIBIR, que va a contar con 3 nuevas unidades de investigación y en él se van a invertir casi 13 millones de euros. El nuevo CIBIR Plus ampliará su espacio. Ese CIBIR Plus que hoy anunciamos va a suponer, en primer lugar, una duplicación del espacio actualmente disponible. Con la creación de 3 nuevas unidades. Una unidad de investigación clínica, una unidad de investigación e innovación sanitaria y una tercera unidad de investigación preclínica. Supondrá una inversión de 12,89 millones de euros en los años 2026 y 2027. Para la primera parte, que es la parte puramente material de construcción de la infraestructura, son 8,9 millones de euros y adicionalmente otros casi 3 millones de euros, 2,9, que irán destinados al equipamiento. Con una ampliación del número de profesionales. Que en 2025 hemos cerrado una cifra de en torno a 292. Esperamos llegar a la cifra a final de 2026 de 320 profesionales. Y de su capacidad investigadora. Y que mejora no solo en infraestructura, sino también en capacidades y en apuesta por la investigación y la innovación en el ámbito sanitario. La forma de construcción por módulos prefabricados supondrá menos tiempo y no tener que paralizar la actividad diaria del hospital y del propio centro de investigación. Un 90% del tiempo el trabajo es en taller y los módulos se trasladan, se transportan y se instalan sobre la estructura existente. La redacción y ejecución del proyecto de la primera unidad de investigación clínica y ciencia aplicada se publica mañana en el Boletín Oficial de La Rioja, con el objetivo de que entre en servicio a finales de año. Las otras 2 unidades entrarán en funcionamiento ya en 2027. Bueno, la construcción de esto va a ser muy rápida, ¿no? Son módulos, creo, prefabricados y se van a instalar ahí en el parking. De hecho, la construcción de cada una de las fases suele rondar los 3-4 meses.
y luego es un mes de implantación. Es muy rápido construir, porque claro, construir un taller que no construyes, pues no tienes que cimentar, no hay un tipo de construcción normal, digamos, y es muy ágil. Yo creo que es una apuesta decidida por la innovación y la investigación sanitaria, que se une a muchas más inversiones que hay en el ámbito sanitario. Tenemos el Centro de Especialidades de Adoración, la ampliación de urgencias, tenemos el propio Hospital San Pedro. Yo creo que cualquier profesional que trabaje en él ha visto cómo en los últimos años se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando mucho. Creo que necesitábamos crecer en infraestructuras sanitarias, el San Pedro se había quedado pequeño y lo están haciendo. A ver, a mí me gustaría, aunque me parece bien, claro, a quién le va a parecer mal que se amplíe un centro de investigación, además que está obteniendo resultados, patentes, bueno para nosotros, pero a mí me gustaría que cuando hablamos de la sanidad, en este caso de infraestructuras o de inversiones, pensemos en la sanidad en su conjunto. Y de la misma manera que antes, cuando hablábamos del tema del tren, dices lo primero, la gente y cómo resolver. A mí me preocupa que hagamos esto, que me parece bien, pero que sigamos teniendo los problemas graves que afectan a los usuarios, no tanto a las estructuras, que está bien que las mejoremos, que sigamos teniendo los problemas que tenemos de atención primaria, tan grandes, o el que tenemos en el Hospital de Calahorra, o las listas de espera. Y a veces me pregunto cómo podríamos hacer para que pudiéramos mejorar todo a la vez, es decir, para que podamos ir poco a poco, pero sin descuidar esa parte, porque al final la sanidad son los usuarios. No hemos hablado del tema de medicina, pero me parece muy interesante que vaya a haber carrera de medicina en La Rioja y que vaya a haber 30 personas que se formen. Creo además que la ANECA, vamos, en muy breve tiempo, probablemente en febrero va a decir adelante, universidad pública y formación. Me parece bien, perfecto, pero ¿qué está pasando que no somos capaces luego en el día a día de dar las respuestas? Por añadir también, además de los ejemplos que habéis comentado, también tenemos el Centro de Salud de la Villanueva, que se ha inaugurado también durante esta legislatura. O sea, yo creo que en sanidad estamos viendo un montón de actuaciones, una concatenación de muy buenas noticias, la última está la del CIVIR, y también creo que a nivel asistencial, a nivel de usuarios, es evidente que se te presenta un desafío enorme a la hora de gestionar la sanidad pública. También es cierto que los datos están mejorando en los últimos años. Hemos pasado de listas de espera quirúrgicas de 120 días a listas de espera de 90 días. Yo entiendo que para una persona, porque es un trabajo inacabado, por supuesto, y hay que seguir mejorando los esfuerzos y haciéndolo cada vez mejor, ¿no? Pero entiendo que para una persona pasando por un momento complicado en el que le tienen que operar 3 meses, sigue siendo mucho tiempo, pero bueno, creo que también hay que echar la vista atrás, darnos cuenta de que, oye, si hemos conseguido rebajar un 25% las listas de esperas quirúrgicas en este caso, creo que son brotes verdes y podemos pensar en que mejores infraestructuras, una inversión fundamental que hace falta en más personal sanitario, nos tienen que mandar más médicos, hace falta más médicos. Al final los médicos, todos conocemos la realidad de los médicos, que son gente que tiene unas jornadas laborales muy duras. Bueno, hablo de los médicos, pero en realidad quiero hablar de todo el personal sanitario. Hemos tenido que ver noticias pues, muy complicadas de las condiciones y de las situaciones que en ocasiones tienen que soportar en su puesto de trabajo. O sea que yo creo que más allá de toda la buena labor que está haciendo el Gobierno de La Rioja en cuanto a infraestructuras, en cuanto a asistencia, en cuanto a las listas de espera, creo que también tenemos que reclamar más personal médico, nos tienen que mandar más médicos, tenemos que tener más plazas más MIRS para poder llegar a todo el mundo sin que eso suponga explotar a los médicos que tenemos hoy en día, que todos conocemos las condiciones en las que viven. Sí, que se amplíen las instalaciones, pero que se dote también, sí, ¿no? Del personal. El contenido. Son dos problemas el continente y el contenido. La saturación de la infraestructura, que muchas veces vemos que está, pues, además que hay mucha saturación, que no hay camas, que están haciendo las urgencias, y yo creo que eso se está resolviendo. Pero a nivel de primaria, Diego, otra cosa es la falta de personal. A nivel de primaria que es un problema que tenemos mucho como peor. país, y es un problema mucho de gestión de las plazas de educación, lo decía Fede también, de las plazas MIR, de las condiciones laborales. Es un problema de gestión, más que del propio sistema, porque al final no tenemos profesionales y los que estamos generando lo están marchando en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que no solamente es eso, pero en todo caso, los que cada día tenemos que ir, como vosotros, pues sois jóvenes, pero cuando tengáis que ir, de verdad, hay que mejorar continente, como ha dicho María, pero contenido también.
Una pregunta tonta, ya nos vamos, ¿el parking se va a poder aparcar ahí o qué va a pasar con él? Sí, no, al principio se mantiene parte del parking de superficie y los subterráneos. Eso, los subterráneos yo te iba a preguntar, aunque sean prefabricados, ¿qué incidencia tiene la parte...? Se construye en la parte que hay sótano asistencial. Abajo está medicina nuclear y oncología radioterápica y se construye en esa parte, no se construye sobre el... En la zona de parking. Muy bien, pues queda aclarado. Muchísimas gracias a los tres, un placer como siempre. Y a todos ustedes les dejamos ya con nuestros compañeros de deportes, con Campeones. Adiós, buenas noches.